Bienvenido a Geotecnia a tu alcance con Luzma. Yo soy Luz Marina Torrado y hoy te muestro paso a paso cómo realizar una hoja de cálculo para procesar los datos de ensayo de granulometría por tamizado. Y lo más importante, los resultados que de ellas se generan. La hoja tendrá varias columnas. Tamiz en pulgadas, tamiz o abertura del tamiz en milímetros, peso retenido en gramos, porcentaje retenido, porcentaje retenido acumulado y porcentaje que pasa. Vamos a centrar el documento y vamos a colocar esos títulos centrados. Voy a usar un ejemplo muy simple con una masa total inicial o peso inicial de la muestra seca al horno en gramos de un valor de 4.000, de un valor de 4.253,2. Recuerden que dentro del procedimiento de laboratorio existe un procedimiento de lavado de la muestra a través del tamiz número 200. Ese procedimiento se realiza para cuantificar las partículas de suelo de menor tamaño, es decir, las partículas finas pasa 200. Por lo tanto, esa muestra inicial de 4.253,2 gramos se debe lavar, colocar en un recipiente con la palma de la mano, hacer una ligera presión, echarle agua y el agua que sobre nada de ese material lo pasamos a través del número 200 con el grifo abierto hasta que el agua que pase a través del tamiz número 200 quede clara. Entonces, finalmente esa muestra se lleva al horno a secar hasta temperatura constante, razón por la cual después vamos a tener un peso de la muestra lavada y seca al horno también en gramos. El valor para nuestro ejemplo, el valor para nuestro ejemplo es de 3.838,2 gramos. La serie de tamices se escoge dependiendo de las especificaciones técnicas del proyecto. Para este caso, vamos a tomar el tamiz de media pulgada, que equivale a 12,70 milímetros. Cambiamos el formato. Colocamos el formato de media pulgada. Vamos a colocarlo general.
Bueno, para este caso vamos a colocarlo en fracción de media. Colocamos el tamiz de 3/8. Con una abertura de 9,52. El tamiz número 4 con una abertura de 4,75. El tamiz número 8 con una abertura de 2,36. El tamiz número 10 con una abertura de 2. El tamiz número 20 con una abertura de 0,84. El tamiz número 40 con una abertura de 0,42. El tamiz número 60 con una abertura de 0,25. El tamiz número 100 con una abertura de 0,149. El tamiz número 200 con una abertura de 0,074. Y finalmente el fondo para recoger el pasadoscientos. Para nuestro ejemplo, en el peso retenido de media pulgadas no se retuvo nada, 0. En el siguiente se retuvo 63 gramos. En el siguiente 223, 405, 625.0, 938.2, 732, 553, 226, 65 y 8 gramos pasaron por el tamiz número 200. El primer chequeo que debe realizarse en el ensayo es realizar la sumatoria de los pesos retenidos, y esa sumatoria tiene que ser igual al peso de la muestra lavada y seca al horno. Vamos a hacer la verificación. Entonces usamos el comando de suma. Y verificamos esa masa. Nos dio exactamente igual al peso de la muestra lavada y seca, lo que quiere decir que no hubo pérdidas durante el ensayo. Recuerden que está permitido, según la norma, que haya una pérdida de masa durante el ensayo menor o igual al 1% del peso de la muestra inicial. Bueno, después hay que revisar cuántos fueron los finos que se fueron en el lavado. Entonces, los finos que se fueron en el lavado los cuantificamos mediante el proceso de lavado. Entonces, inicialmente nuestra muestra pesaba 4.253.2 gramos y la muestra
Una vez lavada y seca, pesó 3.838.2, razón por la cual ese material corresponde al material que pasa por el número 200. Ajustamos ese material que pasa por el número 200, sumándole a 8 la diferencia entre la masa inicial de la muestra seca al horno menos la de después del lavado. Y tenemos la cantidad de filos. Cuando verificamos la suma de toda la masa, esa suma de toda la masa tiene que ser igual a la masa inicial. ¿Cómo calculamos el porcentaje retenido? Entonces, el porcentaje retenido se calcula con una regla de 3 simple. Si 4.253.2 gramos equivalen al 100%, el peso retenido en cada uno de los tamices, por ejemplo, 63, ¿a cuánto equivale? Razón por la cual el porcentaje retenido es igual a la masa o al peso retenido en cada uno de los tamices dividido entre la masa inicial, que corresponde al 100%. Entonces, vamos a fijar ese valor porque lo vamos a necesitar para los otros cálculos multiplicado por 100. Y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es arrastrar ese valor. Hacemos el siguiente chequeo. El siguiente chequeo es que la suma de todos los porcentajes retenidos debe ser igual a 100. Entonces usamos el comando suma y verificamos esa suma. Una vez verificada esa suma, verificamos entonces esa suma y la suma nos da efectivamente 100%. Luego calculamos el porcentaje retenido acumulado. Entonces, en el tamiz de media se retuvo 0%. En el tamiz de 3/8 se retuvo 0% más el de 3/8. En el siguiente tamiz se retuvo el anterior más el propio de cada tamiz. En el tamiz número 8 se retuvo lo que ya llevábamos en el anterior más este. Y luego, pues simplemente hacemos lo mismo para los demás. Al final, el porcentaje retenido acumulado debe dar 100. Ya llevamos varios chequeos en la hoja de cálculo. Procedemos a calcular el porcentaje que pasa. Si en el tamiz de media no se retuvo ningún valor, quiere decir que pasó el 100% del material. Ahora, a 100% el retenido. El valor anterior que pasa menos el retenido de ese tamiz. El valor anterior que pasa menos el retenido en ese tamiz. Y así sucesivamente. Entonces vamos a arrastrar ese valor y al final tiene que cerrarles en 0. Pero también se puede hacer a 100, le quito el porcentaje retenido acumulado, a 100 se le quita el porcentaje retenido acumulado, a 100 se le quita el porcentaje retenido acumulado. Entonces, como lo estamos amarrando a 100, para poder
facilitar el proceso, amarramos y calculamos todo. Al final, como se dan cuenta, los porcentajes que pasan dan iguales. Vamos a dejar una sola metodología. Con la tabla ya calculada, procedemos a insertar un gráfico. Insertamos un gráfico, en este caso el de dispersión, con líneas suavizadas, y seleccionamos los datos. Entonces agregamos el valor, los valores en el eje X, va dibujado la abertura en milímetros, y en el eje Y dibujamos el porcentaje que pasa en cada uno de esos materiales. Aceptamos, aceptamos. Entonces yo puedo escoger un diseño de los prefijados con el que quiera trabajar. En este caso, voy a escoger este. Entonces le damos el título al gráfico, curva granulométrica, vamos a colocar. En el eje X, porcentaje que pasa. Y en el eje Y, porcentaje que pasa. Y en el eje X, abertura del tamiz en milímetros. La gráfica nos quedó así, pero en la escala vertical, en donde dibujamos el porcentaje que pasa, la escala es aritmética y va hasta 100. Entonces, la vamos a colocar hasta 100, de 10 en 10. Y en el eje X, la escala de ese formato es una escala logarítmica de orden inverso, y vamos a colocar que el eje vertical se cruce en 100 para que nos permita hacer la visualización. Listo, ya tenemos ahí nuestra curva granulométrica. Vamos a pararnos en el eje X, le damos clic derecho y agregamos líneas de división principales que nos van a permitir leer los diámetros de 10, de 30 y de 60, y vamos a darle formato a las líneas de división secundaria, donde vamos a ponerle una línea. Vamos a ponerle las líneas en la escala de grises para poderlo observar. Y colocamos las secundarias también en grises. Entonces ya tenemos, vamos a ampliarla un poquito, ya tenemos la curva granulométrica. En el eje X, escala logarítmica de orden inverso, y en el eje Y, escala aritmética. Vamos a partir de ahí a calcular cuánto vale el D10, diámetro de aberturas menores a 10%, cuánto vale el D30 y cuánto vale el D60. Estos diámetros nos van a permitir calcular los coeficientes de uniformidad y de curvatura necesarios para clasificación de suelos. Entonces, a partir de esta curva, ¿cómo calculamos ese D10? El D10 es el diámetro de partículas menores a 10%. Entonces, simplemente venimos, voy a utilizar una línea recta, venimos con 10% que pasa, cortamos la gráfica
y medimos en el eje X, vamos a medir la abertura, el diámetro o abertura en ese corte. Para este caso, el D10 nos da 0.10. Bueno, hacemos lo mismo con el D30. Entonces, con el D30, que es el diámetro de las partículas menores a 30%. Entonces, nos vamos con porcentaje que pasa de 30%, cortamos la gráfica y definimos a partir de esa gráfica cuál es la abertura. Esto lo estoy explicando de manera gráfica. Nos venimos y miramos esa abertura. Entonces, el valor, acuérdense que es de orden inverso, por lo tanto, aquí tenemos 0.10, 0.20, 0.30, 0.42. Y miramos el D60. Entonces, el D60, venimos a 60%. ¿Qué pasa? Cortamos la gráfica y a partir de esa gráfica definimos cuánto es ese valor de abertura. Entonces lo cortamos acá, miren que está ahí en la mitad de esos dos valores y medimos hacia la izquierda, aumentando hacia la izquierda, tenemos 1 y 2. La línea quedó en la mitad, entonces sería 1.5. Con esos valores, con estos valores, entonces determinamos, con estos valores determinamos el coeficiente de uniformidad, CU, y el coeficiente de curvatura, CC. Estos dos coeficientes, ¿cómo se calculan? El coeficiente CU se calcula como D60 sobre D10. Entonces, ya tenemos los valores, simplemente calculamos D60 sobre D10 y tenemos el valor de coeficiente de uniformidad. Y el de curvatura es un valor igual a D30 por D30, es decir, D30 al cuadrado, dividido entre D60 por D10. Y tenemos los valores de coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. ¿Qué más podemos calcular a partir de la granulometría? Podemos calcular cuánto es
el porcentaje de gravas presentes en la masa de suelo, cuánto es el porcentaje de arenas y cuánto es el porcentaje de finos. Entonces, el porcentaje de finos es todo material que pasó a través del número 200. Para nuestro caso, nosotros venimos y miramos el tamiz número 200 y el porcentaje que pasa al tamiz número 200 fue 9,9. ¿Cómo calculamos el porcentaje de grava? Entonces, a 100 le restamos el porcentaje que pasa por el número 4. Entonces, buscamos el número 4 y el porcentaje que pasa fue 93,3. Lo restamos a 100 y tenemos el valor. Las gravas, las arenas y los finos deben sumar 100%. Entonces, al 100% le resto la suma de las gravas más las arenas, más los finos. Y me da 83,3. Razón por la cual mi suelo es un suelo arenoso, con un porcentaje de finos de 9,9 y un porcentaje de gravas de 6,7. Es así como calculamos la granulometría de este suelo de una forma fácil y sencilla. Y eso es todo. Una hoja de cálculo lista para procesar ensayos de granulometría, obtener la curva, determinar los porcentajes de gravas, arenas y finos, determinar los diámetros de 10, de 30 y de 60 y por ende calcular los coeficientes de uniformidad y de curvatura, los cuales nos van a servir para clasificar el suelo. No olvides suscribirte y darle like si te sirvió esta información.